gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Linterna Verde de Marvel, Marvel XDC. Autor. Illusione. Capítulo 61. Concurso de campeones PT3 Max fue guiada hacia donde estaban los dioses por una diosa del amor muy feliz e ingenua, completamente ajena a la tensión creciente a su alrededor. Zeus y Odín se lanzaban insultos como niños en un patio de escuela, salvo que estos niños podían arrasar continentes enteros si fuera necesario. Esto ha sido un truco elaborado tuyo, Asgardiano. Zeus rugió, el relámpago chisporroteando en su barba. Orquestaste esto para humillarme ante mi propio panteón. Para hacerme romper mi juramento. Esto fue tu culpa, lascivo lanzarelámpago. Respondió Odín, Mjolnir chisporroteando con poder. Que tu hija desenfrenada encierra a mi hermano de batalla. ¿Qué clase de rey no puede controlar su propia casa? Niego cualquier implicación. Rugió Zeus. Oh, qué conveniente. La voz de Odín rezumaba sarcasmo. ¿El rey omnisciente del Olimpo de alguna manera no sabe nada de lo que ocurre en su propio reino? ¿Ya estás senil? ¿O simplemente un cobarde escondido tras excusas? Cobarde. Los ojos de Zeus brillaron de un blanco puro. Debería tumbarte aquí mismo, bárbaro. Pruébalo, cabra hipersexualizada. Te he ganado una vez, te volveré a ganar. Los ojos de Max se encontraron con los de Atsuri y Fan al otro lado de la arena. Les dio un leve asentimiento, estoy bien. VNN parecía a punto de atacar a todos en la arena, sus músculos tensos, apenas conteniendo. Max fue llevado cerca de Apolo, Atenea y Dionisio, donde Afrodita le presentó con entusiasmo. Este es Dionisio, dijo, señalando al joven dios que sostenía una copa de vino y parecía apenas mayor que un adolescente. Es el más joven, nacido hace solo lunas. Se volvió hacia Atenea. Esta es Atenea, la mayor entre nosotros. Luego miró a Apolo con cierta molestia. Y este es Apolo. Tiene una gemela, Artemisa, pero ella no está aquí. Probablemente andando a cazar algo en el bosque como la salvaje que es. Afrodita, dijo Apolo con tono de advertencia. ¿Puedes pedirle que me deje ir? Dijo Max, mirando directamente a Atenea. ¿No eres tú la diosa de la sabiduría? ¿Seguro que puedes ver que esto está mal? Atenea lo estudió con esos penetrantes ojos grises. Siento que esto forma parte de una trama más amplia, dijo con cautela. Aquí hay demasiadas coincidencias. Lo desentrañaré. No, ¿por qué no me dejas ir antes de empezó Max? Oh, te preocupas demasiado, mi corazón esmeralda, interrumpió Afrodita, atrayéndolo más cerca con el lazo. Tu amante no puede enfrentarse a nosotros. Somos dioses. ¿Cómo no sabes que ella es la Max? Intentó advertirles. Silencio, dijo Afrodita, y Max se encontró incapaz de hablar, el poder del lazo obligándole a guardar silencio. Estoy de acuerdo con Afrodita, dijo Atenea, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Nada puede hacernos daño de verdad aquí. Somos olímpicos. Somos funcionalmente invencibles. Joder, ¿qué tan jóvenes son? Pensó Max. Entonces recordó que Zeus había derrocado recientemente a su padre, Cronos. Los olímpicos aún eran nuevos en su poder, aún aprendiendo sobre el universo más amplio que tenían delante. No sabían nada de la fuerza Fénix. No sabían con qué estaban tratando. Y luego estaba la mención de Atenea sobre un complot. Así que había algo pasando, pensó Max. Esto no era solo un capricho de Afrodita.
Odín y Zeus seguían lanzando insultos, sus voces se hacían más fuertes, sus poderes creciendo. No podrías liderar ni un rebaño de ovejas, y mucho menos todo un reino. Rugió Odín. Al menos yo no soy un exilio, tú eres un príncipe de la nada. Respondió Zeus. Zeus descendió volando de su trono, y Odín se levantó del suelo de la arena, y se encontraron en medio, dos padres del cielo a punto de llegar a las manos. Max miró a su alrededor desesperado y, para su sorpresa, vio la expresión de la reina del Olimpo. Hera esbozó una leve sonrisa, satisfecha, casi triunfante, que desapareció rápidamente al notar que Max la miraba. Max entrecerró los ojos, cada vez más sospechoso. Luego miró a los demás. VNN rugió y de repente saltó, lanzándose furioso contra Zeus. Ares lo interceptó en el aire, derribando al Starbrand. ¿Te atreves a atacar al rey? Ambos se estrellaron contra el suelo de la arena y comenzaron a pelear inmediatamente. VNN era salvaje y primitivo, un ser de fuerza bruta. Le dio un fuerte golpe en la cara, dibujando Ichor dorado. Ares respondió con el puñetazo, pero VNN apenas lo sintió. VNN dominó a Ares, trepándose encima de él y descargando golpes. Raa. Agarró a Ares por el cuello y lo levantó, estrellándolo contra el suelo con tanta fuerza que hizo que el mármol se hundiera. Ares, sorprendido de que un mortal pudiera igualarlo, desenvainó su espada. Odín y Zeus estaban a punto de enfrentarse también, los relámpagos a su alrededor subiendo hasta niveles catastróficos. Bastante. Hera se puso en pie, y su voz resonó por el propio Olimpo. No solo la arena, todo el reino escuchó su orden. La propia estructura de la dimensión divina respondió a la voluntad de la reina. Incluso VNN dejó de luchar, con el puño levantado sobre la cara ensangrentada de Ares. Toda la atención se dirigió hacia Hera. Se quedó allí, su resplandor imposible de ignorar. Parecía magnífica, la belleza regia personificada. Sus túnicas de plumas de pavo real brillaban con azules y verdes iridiscentes, cada pluma parecía contener ojos que lo observaban todo. Incluso en un panteón de dioses hermosos, ella destacaba como su reina. Obviamente ha habido un malentendido, dijo, con una voz diplomática que apenas ocultaba el acero. Y parece que no podremos resolver esto con una simple conversación o negociación. Se volvió hacia Zeus, con una expresión perfectamente compausada. Así que, marido, ¿por qué no lo resolvemos de una manera que estoy seguro que tanto tú como el príncipe Odín apreciaríais? Hizo una pausa para dar efecto. Planeábamos invitar a los Vengadores a ver e incluso participar en nuestro concurso de campeones, ¿no es así? Quizá ahora sea el momento perfecto. ¿Concurso de campeones? Pensó Max, mirando a Afrodita con una expresión que claramente preguntaba qué era eso. Ella solo le abrazó con más fuerza, presionándole contra él. Oh, esto lo voy a disfrutar muchísimo. Susurró emocionada. Hera continuó, dirigiéndose a ambos panteones. Los olímpicos y los vengadores pueden competir. 3 combates de fuerza, habilidad y destreza. Miró directamente a Odín. Si los vengadores ganan, podrán marcharse libremente con las lágrimas de Nyx y con su líder, a quien mi hijastra descarriada ha secuestrado tan incorrectamente. Los ojos de Max se abrieron alarmados. ¿De qué coño está hablando? ¿Por qué complicar esto tan innecesariamente? Déjanos ir. Afrodita estaba claramente encantada con la propuesta. Padre, por favor acepta. Se giró para mirar a Zeus, que seguía sujetando a Max posesivamente. Yo mismo lucharé por amor en este concurso. Max miró desesperadamente a Odín. Estaba seguro de que, tras años de ser amigos, casi 15 años ya, Odín entendería lo que intentaba comunicar. Odín necesitaba no aceptar esto. Max habría hablado con él a través de su vínculo mental, pero no funcionaba. Alguna propiedad del Olimpo o del lazo lo bloqueaba. Max le lanzó a Odín una mirada muy específica y negó con la cabeza sutilmente. No. No aceptar. Odín miró hacia atrás y asintió. Ajá, lo ha entendido. Acepto. Declaró Odín en voz alta, sonriendo. Solo siento que una belleza como Hera tenga que ver cómo golpean tan duramente a su marido. Joder, pensó Max. La sonrisa de Hera fue satisfecha. Se volvió hacia los demás. ¿Aceptáis todos estos términos? Fan parecía inseguro pero asintió. Atsuri estudió la situación con detenimiento y luego inclinó la cabeza. VNN, aún de pie sobre un Ares ensangrentado, simplemente gruñó en señal de asentimiento. Max intentó hablar, pero no pudo. El lazo seguía sujetándolo. Excelente, dijo Hera. El primer partido.
La bestia VNN y el elegante Fanfei lucharán contra Atenea y yo, interrumpió Afrodita, con la voz de repente seria. Hera miró a su hijastra sorprendida. ¿Estás seguro? ¿Qué haces? Dijo Ares, levantándose y secándose el ichor dorado de la cara. No puedes luchar. Eres la diosa del amor y la belleza. La expresión de Afrodita cambió por completo. Comenzó a brillar con un tono feroz y ardiente de rosa. A medida que el resplandor se intensificaba, su forma cambió. Cuando la luz se desvaneció, se puso de pie con una armadura de batalla completa, dorada y lavanda, perfectamente ajustada a su cuerpo. Una lanza apareció en su mano y se formó un escudo en su brazo. Joder, pensó Max. Esa ya no es la diosa del amor. Sabía exactamente lo que era aquello. Esta era Afrodita Areia, su aspecto belicoso. La forma que vinculaba la pasión del amor y el deseo con la ferocidad de la guerra. El amor como algo por lo que merece la pena luchar. El deseo como fuerza motriz en la batalla. Lucharé por mi amor, dijo, con voz firme mientras miraba a Max. Y no perderé. Muy bien, dijo Hera, con una expresión genuinamente impresionada. El segundo partido. El rey de Wakanda, Atsuri, campeón de Bast, luchará contra Ares, dios de la guerra. Ares sonrió salvajemente, ya ansioso por un combate adecuado. Y finalmente, concluyó Hera, Zeus, rey del Olimpo, se enfrentará a Odín, príncipe de Asgard. Me parece bien. Declaró Odín, con Mjolnir chisporroteando. Como debe ser, estuvo de acuerdo Zeus, y truenos y relámpagos sacudieron el propio Olimpo, el reino temblando con el poder de tales seres. Max suspiró por dentro y esperó desesperadamente que Jade, Agamotto y Fireair los estuvieran buscando. Hizo una pausa. Quizá no Fireair, pensó una parte de él nerviosa. Ni siquiera él quería ver este hermoso lugar reducido a cenizas, a pesar de las circunstancias actuales. Pronto, la arena se llenó de espectadores. Dioses menores, ninfas, criaturas mitológicas, todos reunidos para presenciar el concurso de campeones. Zeus se estaba luciendo, pronunciando un gran discurso desde su trono, su voz amplificada para llegar a cada rincón de la vasta arena. Y ganaremos. Declaró, con relámpagos chisporroteando a su alrededor para enfatizarlo. El poder del Olimpo será conocido en todos los rincones del universo. Somos los seres supremos, y hoy lo demostramos. La multitud vitoreó con entusiasmo. Max ahora estaba sentado junto a Hera, aún atado por el lazo dorado pero al menos con una túnica que le habían proporcionado. Aparentemente, Afrodita había insistido en que estuviera presentable para los juegos. Apolo, Hermes y Dionisio también estaban sentados cerca, los dioses menores observando con interés. Un locutor, algún dios menor cuya voz se sonaba mágicamente, proclamó. El primer combate. Ares, dios de la guerra, campeón del Olimpo, contra Atsuri, rey de Wakanda, campeón de Bast. Ahora, uno pensaría que Ares tenía esto asegurado. Pero no. Max estaba 100% seguro de que Atsuri ganaría. Ares era el dios de la guerra, impulsado por el conflicto y el derramamiento de sangre. Pero la tierra había estado muy pacífica en los últimos años. Fireair los había convencido a todos para que intervinieran de forma más activa, evitando que la mayoría de las civilizaciones avanzadas entraran en grandes conflictos, especialmente tras la devastadora guerra de Kurukshetra. Sin la guerra constante que le alimentara, Ares estaba debilitado. Aún poderoso, pero no en su mejor momento. Ares estaba en el campo, burlándose y presumiendo con su espada y escudo. Era magnífico, con una armadura dorada reluciendo. Giró su espada, llamó a un rayo para golpear su escudo y rugió desafíos al cielo. «He aquí a mi hijo», proclamó Zeus con orgullo. Max pudo ver cómo Hera finalmente esbozaba una sonrisa genuina. Atsuri entró en la arena por el lado opuesto. Llegó a gran desenvainada, sus bordes exteriores brillando suavemente con el poder de la fuerza fénix que había sido imbuida en ella. «Empiece», proclamó Zeus. Los dos guerreros cargaron. Sus espadas chocaron con un sonido como un trueno. Ares luchaba como el dios de la guerra que era, brutal, eficiente y abrumador. Cada golpe estaba destinado a matar, cada movimiento perfeccionado por incontables batallas. Pero Atsuri se defendió. El rey de Wakanda se movía con la gracia de la pantera, realzada por la bendición divina de Bast. Paró, contraatacó y usó su velocidad superior para crear aperturas. Su armadura de vibranium absorbía impactos que habrían destrozado metal normal. La primera parte del duelo fue muy entretenida, con muchos giros y estrategias inteligentes empleadas por ambos luchadores.
Ares presionaría la ventaja, obligando a Atsuri a retroceder. Luego Atsuri usaría el terreno, rodeando un pilar para romper el impulso de Ares. Ares desataría un poder divino, y Atsuri lo enfrentaría con fuego fénix canalizado a través de Gran. El público era fascinante, animando a ambos boxeadores. Entonces Ares empezó a frustrarse. Este mortal ya debería haber caído. ¿Por qué seguía en pie? ¿Por qué podía igualar a un dios? Sorprendente, ¿verdad? Comentó Hermes desde el lado de Max, inclinándose hacia adelante con interés. ¿Cómo puede un mortal poseer tanto poder? Canaliza al dios Pantera, observó Apolo, su visión divina captando la conexión. Pero ni siquiera eso debería ser suficiente para igualar a Ares tanto tiempo. Tu hermano está a punto de perder, intervino Max con naturalidad. Inmediatamente sintió la mirada fulminante de Hera en el costado de su cabeza, pero la ignoró. En la arena, Atsuri empezó a usar aún más el poder de Gran. Cada golpe de Ares era absorbido por la armadura de Vibranium. Max podía ver cómo la energía cinética dentro de la armadura crecía y crecía, acumulándose como una batería cargando a niveles críticos. Max sonrió. Ahí viene, pensó. Ares avanzó con un poderoso golpe por encima de la cabeza, poniendo toda su fuerza divina detrás de él. Atsuri atrapó el golpe en su antebrazo blindado, absorbió la energía cinética y, en un solo movimiento fluido, liberó todo. La onda expansiva estalló desde su cuerpo en todas direcciones, una explosión masiva de fuerza cinética que lanzó a Ares hacia atrás, rodando por el suelo de la arena. Su espada salió volando de su mano, su escudo deslizándose tras ella. Atsuri se lanzó sobre él al instante. Antes de que Ares pudiera recuperarse, el pie del rey wakandiano cayó sobre la muñeca del dios, inmovilizando su brazo de espada. La punta de Gran presionó contra la garganta de Ares, el fuego fénix parpadeando a lo largo de la hoja. Ríndete, dijo Atsuri con calma. Ares le miró fijamente, con icor dorado goteando de su nariz, el shock y la furia luchando en su rostro. He dicho que te rindas, dios de la guerra. O me veré obligado a convertirme en un asesino de dioses. Ares asintió. Hubo un silencio atónito en la arena. Entonces estallaron vítores enormes. Venían de los aliados de los Vengadores entre la multitud, de criaturas que no sentían ningún amor por el Olimpo y de quienes simplemente apreciaban una buena pelea. Zeus y todos los que estaban cerca de Max parecían absolutamente sorprendidos. La boca de Apolo quedó abierta. Hermes se quedó paralizado a mitad de un sorbo de vino. Dionisio en realidad dejó caer su copa. Entonces Afrodita apareció cerca de Max en un destello de luz. Se arrodilló a su lado, aún en su aspecto de guerra, y tomó sus manos atadas entre las suyas. No te preocupes, querida. Ganaré por nuestro amor. No fallaré como mi hermano. Max puso los ojos en blanco. Sí, claro. Lo que sea. La voz del locutor resonó de nuevo, resonando por toda la arena. El próximo partido. Afrodita y Atenea, diosas del Olimpo, lucharán contra Zance y de Kunlun y VNN de las tierras salvajes. Afrodita se levantó, besó la mejilla de Max, haciéndole retroceder, y se dirigió hacia la arena, lanza y escudo listos. Afrodita y Atenea se enfrentaron a Zance y VNN. La batalla comenzó, y VNN fue directo hacia Afrodita con furia, rugiendo mientras cargaba. Pero la diosa con su aspecto de guerra esquivó sus golpes con gracia fluida. Su manejo con la lanza se combinaba con movimientos evasivos casi como una danza. Cada golpe de las manos de VNN solo encontraba aire mientras Afrodita fluía a su alrededor como agua. Mientras tanto, Fan y Atena se enfrentaron al otro lado de la arena. Atenea era metódica, sus ojos grises calculando cada movimiento. Sostenía su lanza y escudo en defensa, esperando aperturas mientras Fan atacaba. El puño de hierro se lanzó contra ella con combinaciones, golpes altos, barridos bajos y puñetazos potenciados por su puño de hierro. Fan usó sus puños de hierro para golpear con una fuerza devastadora. Cuando los ataques directos fallaban, empezaba a incorporar parte de la magia que había aprendido de Agamotto. Ataduras místicas salieron disparadas de sus manos, intentando envolver a Atenea y restringir su movimiento. Pero Atenea se transformó en búho en mitad de la batalla, su forma divina cambiando al instante. El búho se elevó, escapando de las ataduras doradas, y luego volvió a transformarse en el aire. Descendió con la lanza al frente, obligando a Fan a rodar hacia atrás. Impresionante, dijo Atenea, con un respeto genuino en la voz. Combinas artes marciales mortales con poder divino y conocimiento místico. Eres un orgullo para tu disciplina. Gracias, respondió Fan, respirando con dificultad pero manteniendo la postura.
Pero aún no he terminado. Continuaron su batalla. Atenea luchaba como la diosa de la sabiduría y la guerra, calculadora e impecable en técnica. Fan luchaba como el puño de hierro, fluyendo como el agua pero golpeando como un rayo, usando todas las herramientas de su considerable arsenal. Max se giró para mirar a VNN y Afrodita. Para su sorpresa, Afrodita se defendía firme contra la marca estelar. No solo esquivaba, estaba luchando. Sus ataques con la lanza eran precisos y poderosos, su escudo desviando los golpes de VNN con un tiempo de experteza. Cuando VNN intentó agarrarla, ella usó su propio impulso contra él, lanzándolo al otro lado de la arena. Pero entonces Max notó algo extraño. VNN estaba disminuyendo el ritmo. Sus golpes se volvieron menos coordinados, sus movimientos lentos. Sus párpados estaban cayendo. Afrodita de alguna manera estaba usando sus poderes para adormecer a VNN. No por la fuerza, sino por deseo. Le hacía querer descansar, tumbarse, entregarse a sueños pacíficos. Fue sutil, insidioso e increíblemente efectivo contra VNN, que ya estaba agotado y quería dormir cuando Fan básicamente le obligó a correrse, insistiendo en que necesitaba salir y no quedarse holgazaneando. De vuelta con Fan y Athena, la batalla llegó a su fin. Athena había estado estudiando los patrones de Fan, analizando sus técnicas. Cuando Fan se comprometió a lanzar un potente golpe de puño de hierro, Athena se apartó en el último momento posible y barrió las piernas de Fan. El puño de hierro cayó, y la lanza de Atenea estaba en su garganta antes de que pudiera recuperarse. ¿Ceder?, preguntó Atenea. Fan evaluó la situación, luego sonrió y levantó las manos. Me rindo. Bien luchado, diosa de la sabiduría. Y tú también, Fan Fei, respondió Athena, ayudando a Fan a levantarse con respeto genuino. Eres un oponente digno. Espero que podamos volver a entrenar en mejores circunstancias. Fan hizo una reverencia respetuosa, y Athena devolvió el gesto. Al otro lado de la arena, VNN apenas se mantenía en pie, tambaleándose sobre sus pies, con los ojos entrecerrados. Hago esto por amor, declaró Afrodita dramáticamente. Giró y golpeó a VNN con la parte plana de su lanza, no lo suficientemente fuerte para herirle gravemente, pero sí para dejar inconsciente al hombre ya somnoliento. Se desplomó en el suelo, roncando. La arena estalló en vítores. Sinceramente, Max quedó muy impresionado. Ambas diosas habían luchado con habilidad y estrategia, no solo con poder divino bruto. Zeus empezó a celebrar con entusiasmo. Ajá. Lo sabía. El poder del Olimpo prevalece. Afrodita volvió a Max en un estallido de luz, arrodillándose a su lado sin aliento, aún vestida con su armadura de guerra. ¿Ves, mi amado? ¿Ves cómo he luchado por ti? Conquisté a la bestia en tu nombre. Max solo se encogió de hombros, con una expresión deliberadamente neutral. Afrodita parecía genuinamente herida por su falta de entusiasmo. ¿Tú, te da igual? Estoy atado con un lazo mágico contra mi voluntad, dijo Max con tono plano. ¿Qué quieres que diga exactamente? Antes de que Afrodita pudiera responder, la voz del locutor volvió a sonar. Y ahora, el final. El partido que lo decidirá todo. La multitud rugía de anticipación. Era 1-1. Zeus contra Odín lo decidiría todo. Zeus descendió de su trono, los relámpagos chisporroteando a su alrededor de forma dramática. Llevaba su mejor armadura, dorada y radiante, cubierta de símbolos divinos. Llevaba su rayo. Odín entró en la arena por el lado opuesto, con Mjolnir en mano, vestido con una armadura asgardiana. Sus ojos ardían con poder mientras nubes de tormenta se formaban sobre él. Max tarareaba la melodía de Thunderstruck de AC/DC mientras se la imaginaba sonando mientras se enfrentaban. No iba a mentir, se estaba divirtiendo. El locutor comenzó sus proclamaciones. Zeus. Rey del Olimpo. Señor del cielo. Portador del rayo. Cazador de titanes. Derrotador de Cronos. Supremo gobernante de los reinos divinos. Maestro del trueno. Padre de dioses y héroes. El todopoderoso. El omnisciente. Los títulos seguían y seguían, cada uno más grandioso que el anterior. Max puso los ojos en blanco. Finalmente, el locutor terminó la presentación de Zeus y se volvió hacia Odín. Odín. Del bárbaro reino de Asgard. Eso fue todo. Esa fue toda la introducción. Odín casi fría al locutor sátiro en el acto. Un rayo salió disparado de Mjolnir, rozando por poco a la criatura aterrorizada mientras ésta se alejaba. Bárbaro. Rugió Odín. Soy el príncipe de Asgard. Hijo de Bor.
Portador de Mjolnir. Cazador de gigantes de hielo. Cazador de Surtur, maldito cabra valiente. Max no pudo evitarlo. Se rió. Incluso atado por el lazo, incluso en esta situación ridícula, ver la furia indignada de Odín era hilarante. El combate comenzó con Odín y Zeus enfrentándose en el centro de la arena. Odín empuñaba Mjolnir. Zeus le recibió con su rayo. Las armas chocaron y toda la arena tembló. El suelo se agrietó. Los pilares se tambalearon. La realidad misma parecía doblarse en el punto de impacto. Max pudo oír exclamaciones de asombro de los jóvenes dioses a su lado. Ares, Apolo, Hermes, Afrodita, Atenea, e incluso Dionisio, que de repente pareció sobrio ante la magnitud de poder que se mostraba. Padre es magnífico, respiró Apolo. Ambos lo son, dijo Atena en voz baja, su mente táctica analizando cada movimiento. La batalla escaló rápidamente. Zeus y Odín se elevaron al cielo, luchando entre las nubes. Se movían tan rápido que habría sido imposible para una persona normal seguirlos. Eran manchas de oro y plata. Odín lanzó un arco devastador a Mjolnir. Conectó con las costillas de Zeus con un sonido como una montaña partiéndose. Zeus salió volando, atravesando un banco de nubes. Zeus se recuperó al instante, lanzando su rayo como una jabalina. Golpeó a Odín en el hombro, y el asgardiano rugió de dolor y furia. El cielo retumbaba mientras relámpagos caían como lluvia sobre el Olimpo. Se enfrentaban una y otra vez. Zeus asestó un puñetazo que habría destrozado una montaña. La cabeza de Odín se echó hacia atrás, pero él contraatacó de inmediato con un cabezazo que arrancó icor dorado de la nariz de Zeus. Se enfrentaron en el aire, dos guerreros probando su fuerza. Las manos de Zeus chisporroteaban con electricidad, quemando la armadura de Odín. Odín invocó una tormenta que azotó a Zeus con vientos huracanados. Mjolnir volvió a encontrarse con el rayo. Grieta. El sonido resonó a través de dimensiones. Mientras luchaban, los ojos de Max se posaron en Hera. Sus pensamientos sobre el complot que Atena había mencionado seguían rondando, las piezas encajando poco a poco. Hera tenía una sonrisa en el rostro. No solo cuando las cosas iban bien. No, sonrió aún más cuando Zeus fue herido por los golpes de Odín. Cuando Mjolnir conectó con el rostro de su marido, cuando los vientos tormentosos de Odín hicieron caer a Zeus, la sonrisa de Hera creció. Entonces todo quedó claro para Max. Afrodita había dicho que fue Hera quien le señaló a Max. ¿Por qué haría Hera eso? No odiaría a Afrodita y a la mayoría de los dioses de aquí, ya que todos eran producto de la infidelidad de Zeus. Max se detuvo. Ahora todo tenía sentido. Miró a Hera, y sus miradas se cruzaron. Tú, dijo Max, con la voz tensa por la comprensión. ¿Por qué? No sé de qué hablas, respondió Hera con suavidad, con expresión perfectamente compuesta. Fuiste tú, continuó Max, las piezas encajando. Tú orquestaste todo esto. Pero no lo entiendo. ¿Por qué me han llevado? ¿Qué consigue con eso? Hera no respondió. Ella solo sonrió con esa misma sonrisa cómplice. ¿Te das cuenta del peligro en el que está el Olimpo? Dijo Max con urgencia. Un gran pájaro cósmico ígneo vendrá a buscarme. No para. No negocia. Lo quemará todo hasta que me encuentre. Hera le miró y luego siguió sonriendo. No, dijo Max, con el horror creciendo. No lo harías. Hera miró hacia atrás la pelea, donde Odín acababa de estampar a Zeus contra el suelo, el rey del Olimpo tallando un cráter en el suelo de la arena. ¿Pero por qué? Exigió Max. ¿Por qué arriesgarse al Olimpo? Porque dañaría a mi querido marido, dijo Hera simplemente, su voz cargada de años de dolor y rabia acumulados. Sí, sé del poder del Fénix. Os he observado a ti y a tus compañeros durante un tiempo. Vendrá por ti, y quizás queme parte del Olimpo. Quizá en gran parte. Su sonrisa se volvió cruel. Le haría daño a Zeus. Le mostraría el dolor que he sentido todo este tiempo. Cada traición. Cada aventura. Cada hijo bastardo que desfila ante mí. Destruirá este lugar, dijo Max desesperadamente. No dañarlo. Destrúyelo. No entiendes lo que eres. Hera hizo un gesto con la mano para desestimarle. Creo que el poder combinado de los dioses puede derribarla. Causará suficiente daño para que Zeus finalmente lo entienda. Eres una tonta, dijo Max con tono seco. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. ¿Te atreves? Comenzó Hera. ¿Sabes qué? No me importa, interrumpió Max, dándose la vuelta para observar a Odín y Zeus continuar su batalla. La batalla se volvía cada vez más intensa.
Ambos padres del cielo estaban ahora ensangrentados. Zeus goteaba icor dorado por cortes en la cara y el torso, mientras Odín sangraba rojo por una herida en la frente que le llegaba hasta la barba. Mjolnir y el rayo cayeron una y otra vez, cada impacto sacudiendo los cimientos del propio Olimpo. Ambos guerreros se enfrentaron con todo lo que tenían. Se agarraban en el cielo, intercambiando golpes que habrían matado a seres inferiores. Me follé a tu abuela. Odín se burló, sonriendo con desgana. El rostro de Zeus se volvió púrpura de rabia. Bárbaro, grosero, asqueroso, oh sí, lo hizo. Intervino Max en voz alta, incapaz de evitarlo. Era cierto. Max y Fireair una vez sorprendieron a Odín y Gaia peleando. Casi destruyeron una montaña. Una cosa que Max aprendió de esa experiencia fue lo atrevida que podía ser la Madre Tierra, especialmente cuando le pidió a él y a Fireair que se unieran a ellos, entre otras cosas que él intentaba desesperadamente no recordar. Eso solo enfureció aún más a Zeus, sus rayos chisporroteando descontroladamente mientras Odín reía y lanzaba más burlas. Tu abuela fue muy clara sobre lo mucho mejor que era yo. Max estaba a punto de añadir otro comentario cuando se quedó paralizado. Lo sintió. Su anillo. Estaba más cerca, cada vez más cerca. El vínculo que había sido bloqueado de repente le gritaba. Max miró a Afrodita con urgencia. Vete. Ahora. Afrodita parecía confundida. Vaya, mi amor. Simplemente vete. Dijo Max desesperado. No quieres estar aquí. Una luz cegadora apareció en el cielo. No la luz dorada del rayo de Zeus, sino algo más. Algo que hacía temblar la propia realidad. Allí, en todo su terrible esplendor, voló Fireair. Todo su cuerpo estaba bañado en llamas cósmicas, fuego rojo y dorado ardiendo con el poder de la creación y la destrucción. Sus ojos ardían con la fuerza del fénix, su cabello ondeando como llamas vivas. Era magnífica y aterradora, la mujer que amaba. Soy Fénix. Declaró, su voz sacudiendo los cimientos mismos de la dimensión, resonando en cada rincón del Olimpo. Sus ojos encontraron a Max. Sus miradas se cruzaron. Oh sí, pensó Max. Están jodidos. Fireair descendió volando, y el fuego llovió del cielo. El fuego cósmico atravesaba protecciones divinas como si fueran papel. Los edificios estallaron en llamas. Los jardines se convirtieron en cenizas. El Olimpo, el reino eterno, ardía. Agamotto descendió con ella, y con él llegó el anillo. Atravesó el aire como un cometa verde, dejando estelas de energía. A medida que el anillo se acercaba a Max, el lazo, el artefacto divino que lo había atado, empezó a aflojarse, incapaz de soportar el poder y la voluntad del anillo. En un cegador destello de luz verde, el anillo se deslizó en la mano de Max. Max se puso de pie de nuevo como el linterna verde, el poder inundando su cuerpo. Tienes que irte. Max gritó a los dioses. Ahora. Zeus y Odín habían dejado de pelear, ambos se giraron para observar. Zeus se quedó mirando horrorizado. Odín observó con un deleite sombrío cómo Fireair quemaba el Olimpo hasta los cimientos. Los edificios se derrumbaron. Los templos se derrumbaron. El reino perfecto se estaba convirtiendo en un infierno. El rostro de Zeus era una máscara de incredulidad y terror. No, no, para. Para. Basta. Voló hacia Fireair, con un rayo levantado. Fireair lo apartó con un gesto casual. Las llamas de Fénix le envolvieron. Zeus gritó al caer, estrellándose contra el suelo inconsciente, su armadura derretida y su rayo disperso. Los dioses estaban aterrorizados. El rostro de Hera se torció de puro arrepentimiento al darse cuenta de lo que había desatado. Afrodita se quedó paralizada de shock. Apolo, Hermes, Atenea, todos miraban horrorizados mientras su reino eterno ardía. Max miró a Afrodita y gritó con urgencia. ¡Corre, idiota! Ruun. Los ojos ardientes de Fireair encontraron a Max, luego se posaron en Afrodita, que estaba a su lado. Su expresión se transformó en pura furia. Voló directamente hacia la diosa. Max se interpuso entre ellos, formando escudos de construcción esmeralda al instante. Hora de irse. Gritó a todos. Nos vamos. No. La voz de Fireair se solapaba con la del Fénix, cósmica y atronadora. Todos arden por quitarme lo que es mío. Ya lo has quemado. Max gritó de vuelta, señalando las llamas que consumían el Olimpo a su alrededor. Max vio a Odín cerca, cojeando, ensangrentado pero vivo. Fan, Achur y UNN se reagruparon con él. Agamotto ya tejía magia de portales, sus manos moviéndose en patrones complejos y precisos. Agamotto.
Sácanos de aquí, ordenó Max. El hechicero supremo bajó las manos y se abrieron portales dorados bajo todos ellos. Odín, Fan, Hatsuri, VNN, Max y Agamotto cayeron. Espera, gritó Afrodita, buscando desesperadamente a Max. Mi amor. Fue interrumpida cuando cayeron a través de los portales, desapareciendo del reino ardiente. Max arrastró a su amante por el portal con él. Lo último que vio antes de que se cerrara fue el Olimpo en llamas, los dioses luchando desesperadamente por salvar lo que quedaba de su hogar. Todos llegaron de nuevo a la Tierra, aterrizando en un claro en algún lugar de la naturaleza del norte, lejos de cualquier civilización. Odín parecía feliz, el más feliz que Max había visto al Asgardiano en años. A pesar de estar ensangrentado y magullado por su pelea con Zeus, sonreía de oreja a oreja, riendo a carcajadas sobre cómo había vencido al rey del Olimpo y visto arder su reino. Fan estaba comprobando a VNN, que seguía dormido por el poder de Afrodita, asegurándose de que el hombre no hubiera resultado gravemente herido durante el combate. Hatsuri estaba sentado sobre una roca con lo que parecían las lágrimas de Nyx en las manos, un pequeño frasco que contenía un líquido que parecía contener la luz de las estrellas. El rey de Wakanda aparentemente había completado una pequeña misión secundaria propia, adquiriendo el artefacto por el que habían venido originalmente mientras los demás estaban distraídos por el caos. Agamotto parecía completamente alterado, su habitual compostura destrozada. Max estaba bastante seguro de que Fireair era la causa de eso. Y la propia Fireair se había calmado un poco. Estaba en los brazos de Max mientras flotaban sobre los demás, sus manos descansando en su cintura mientras ella lo abrazaba con fuerza, su rostro pegado a su pecho. Max también sostenía el lazo en brazos. «Tienes el olor de otra mujer encima», dijo en voz baja, con un matiz de advertencia. «Bueno, ella estaba encima de mí», explicó Max con cuidado. Intenté escapar, pero tenía este lazo que Fireair volvió a brillar con el aura del Fénix, llamas cósmicas parpadeando alrededor de su cuerpo. «Me impediste quemarla», dijo, su voz mezclándose con la del Fénix. «¿Por qué?» «Era una diosa ingenua que fue utilizada por su madrastra», dijo Max con suavidad. «Era orquestó todo para herir a Zeus. Afrodita era solo un peón». Fireair guardó silencio durante un largo momento. Entonces las llamas se atenuaron ligeramente. No parecía del todo convencida, pero aceptó su explicación. «Un gran día». Odín llamó desde abajo, levantando a Mjolnir triunfante. «Uno que merece la celebración». Fireair aflojó un poco su abrazo, una pequeña sonrisa se formó cuando Odín mencionó la celebración. «Max», dijo suavemente. «Tengo algo que contarte». Max la miró, viendo la mezcla de nerviosismo y alegría en sus ojos. «¿Qué pasa?» «¿Pasa algo?» «Estoy embarazada», dijo Fireair simplemente. Los ojos de Max se abrieron de par en par por la sorpresa. El tiempo pareció detenerse. Su cerebro se cortocircuitó. Podía oír jadeos desde abajo. Los demás lo habían oído. Fireair le miró, empezando a notarse el dolor por su silencio. «Max». «Vaya», logró decir Max, con una sonrisa que poco a poco se formó en su rostro, luego se hizo cada vez más grande. Esto es genial. Esto es maravilloso». La atrajo hacia un beso apasionado, llamas de fénix y luz verde girando a ambos. Max rompió el beso y miró a los demás con la sonrisa más grande que habían visto jamás en su rostro. «Voy a ser padre». «Hurra», rugió Odín, alzando a Mjolnir hacia el cielo. Los relámpagos chisporrotearon en celebración. Fan sonrió con complicidad. Por supuesto, ya lo había descubierto. Enhorabuena a los dos. Hatsuri lucía una amplia sonrisa. Una gran bendición. VNN se despertó en ese momento, confundido, mirando a su alrededor con sueño. Agamotto tenía una pequeña sonrisa en el rostro a pesar del terror anterior. «Bueno», dijo pensativo, «esto va a ser muy interesante. Un hijo del Fénix y el Linterna Verde. Voy a ser padre», dijo Max de nuevo feliz mientras él y Fireair flotaban para unirse al resto. «Tenemos que ir a por los demás. Nur, Ghost, todos. Para una celebración adecuada». Max abrazó a Fireair, ambos sonriendo, rodeados de su familia. La vida era buena. Sí, sí lo fue. Capítulos próximos, capítulo 62. Cumpleaños capítulo 63. El hombre de la edad de hielo capítulo 64. Vengadores contra maestros del mal PT1 comentario 26 comentario. Votar 2 restantes capítulo 62.
Cumpleaños. Max caminó hacia el balcón de su casa en Okara, encaramada en las laderas de la montaña de los Vengadores. Los sonidos de la gente riendo y celebrando resonaban por los pasillos. Música, conversación y las trompetas felices de Tashi, el mamut, llenaban el aire. Llevaba un pastel en las manos, una de las muchas delicias modernas que había presentado a sus amigos a lo largo de los años. Este era especial, hecho con ingredientes que no eran del todo de este mundo. Chocolate de granos de cacao que había logrado avanzar en la evolución hace solo unos años, azúcar cristalizada del néctar de manzanas doradas asgardianas, vainilla extraída de flores que solo florecían en Kunlun, y algunos ingredientes especiales extra que Agamotto había conseguido de sus amigos en Nirvana, la dimensión natal de los Devas. Mientras caminaba, dos figuras casi chocaron contra él, un niño mayor de 5 años persiguiendo a un niño de 3 años que se reía. Tanda y Basenga, los dos hijos de Atsuri. Más despacio. Max gritó. Perdón, tío Max. Gritaron al unísono, riendo mientras seguían corriendo junto a él, sus pequeños pies retumbando sobre el suelo de piedra. Malditos niños, murmuró Max con una sonrisa. Vio a Shani, esposa de Atsuri y reina de Wakanda, acercándose con expresión exasperada. No corráis dentro de la casa. Les gritó tras ellos. Cuando no pararon, alzó la voz. Tanda. Basenga. Dije para. Se detuvieron de inmediato y se giraron con expresiones de timidez idénticas. Lo siento, mamá. Shani suspiró y luego miró a Max con una sonrisa cómplice. No te rías. Eso serás tú en 2 años. El mío se portará bien, dijo Max con confianza. Oh, hombre ingenuo, luego miró el pastel que tenía en las manos. ¿Es ese el pastel especial del que llevas semanas presumiendo? Por supuesto. Será lo mejor que hayas probado nunca, dijo Max orgulloso. Entonces no perdamos el tiempo, dijo, siguiéndole. Salieron al balcón, que ya estaba lleno de invitados celebrando la ocasión. El espacio era hermoso, abierto al cielo con vistas panorámicas del paisaje de Okara y del océano más allá. Luces de constructo flotaban sobre ellos, proyectando un cálido resplandor festivo. Las mesas estaban cargadas con comida que habían traído y preparado muchas manos. Agamotto y Fan estaban inmersos en una conversación, el hechicero supremo gesticulando animadamente mientras Fan escuchaba con paciente diversión, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas punzantes que hacían que Agamotto se detuviera y reconsiderara sus afirmaciones. Cerca, Nur se encontraba junto a varios de sus generales de alto rango de su asentamiento, ahora casi una ciudad propiamente dicha, con miles de hombres y mujeres viviendo allí en paz. Hablaba de algo serio, pero su expresión se suavizó al ver que Max se acercaba con la tarta. Incluso Tashi estaba presente, el enorme mamut bebiendo de una piscina especialmente construida. Su baúl de vez en cuando rocía agua juguetona a cualquiera que se acercara demasiado, sobre todo a los alumnos de Agamotto. Los más pequeños se rieron a carcajadas mientras eran recompensados con duchas improvisadas. Max miró a su alrededor buscando al resto y vio a Fireair, Atsuri, Ghost y UNN, que ahora estaba en su estado destransformado, algo que podía manejar por cortos períodos gracias al entrenamiento de Fan. Todos miraban al cielo, señalando algo. Pero no pudo ver a la persona que había dejado sentada en su silla antes de ir a traer la tarta. La persona para la que todo esto era, en realidad, su hija. Su hija, que hoy cumplirá 1 año. Su Aurora. Los 2 últimos años habían sido los más felices de su vida. Bueno, vale, quizá no los últimos 3 meses del embarazo de Fireair. Hubo ese incidente en el que casi destruye la luna porque Odin le dijo que era demasiado grande para ir a la batalla. Había querido decir demasiado embarazado, pero las palabras salieron mal, y todo terminó con Odin siendo lanzado a la luna y rompiéndose la mano. Aparte de eso, sí, fue genial. Nunca había pensado realmente en ser padre antes. La experiencia fue algo completamente distinto. En el momento en que la vio, pequeña y perfecta, con los diminutos dedos que rodeaban los suyos, la amó incondicionalmente. Nada en ningún universo importaba más que esta diminuta persona que le miraba con total confianza. Él y Fireair la llamaron Aurora porque su relación había comenzado bajo las auroras más bellas del universo. También era algo que ambos seguían disfrutando hacer, viajar a otros planetas o, a veces, quedarse en la Tierra, simplemente para contemplar juntos las auroras. ¿Dónde está? Pensó. Mira arriba, Max, dijo Jade, con la diversión clara en su tono. Max levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par. Allí, en el cielo, estaba Odín, volando con Aurora en brazos.
La niña, con el pelo negro heredado de él y los brillantes ojos azules de Fireair, chilló feliz mientras Odín volaba en círculos, su risa infantil resonando por toda la montaña. Sus pequeñas manos estaban extendidas, experimentando pura alegría. Max corrió inmediatamente al borde del balcón. Odín. Bájala de ahí. Se volvió hacia Fireair, que observaba con calma, con una pequeña sonrisa en el rostro. ¿Por qué le dejaste hacer eso? Está a salvo, Max, dijo Fireair. Sabes que no la dejaría caer. No puedes saberlo. Protestó Max. Ghost y Atsuri rieron. ¿Sabes? Esperaba que Fireair fuera el padre sobreprotector, dijo Ghost con una sonrisa. No tú. Yo también, estuvo de acuerdo VNN con Ghost. Odín aterrizó con gracia, Aurora riendo encantada en sus brazos. ¿Qué te ha parecido, pequeña estrella de fuego? Dijo cálidamente. El tío Odín es el divertido, tío. No como estos viejos aburridos, obviamente soy el tío divertido, interrumpió Atsuri, ofendida. Disfrutó bastante su tiempo en Wakanda. Ja, siempre la aburres para que se duerma con tus historias, dijo Ghost. ¿Con quién le gusta realmente pasar más tiempo? ¿Tú, o el tío Ghost y su querido amigo Tashi? Por favor, dijo Nur, dando un paso adelante con una leve sonrisa. Claramente soy yo. Sin duda soy yo. He percibido en ella un potencial inmenso, místico, cósmico, más allá de cualquier cosa que haya encontrado antes. Planeo hacerla mi aprendiz, y quizá algún día me suceda como hechicera suprema, añadió Agamotto. No es ninguno de vosotros, dijo Fireair, cortando el ruido. Es VNN. Silencio. Yo. VNN parecía genuinamente sorprendido. A ella le gustas mucho más que a los demás, dijo Max. Creo que es tu estado transformado. Esa es la única vez que eres delicado con cualquier cosa. Eso es un montón. De Odín se detuvo al captar la mirada fulminante de Max. Al menos no tengo tanta competencia para ser la tía favorita, dijo Fan divertida. No diría eso, replicó Shani, sonriendo. Entonces Tashi tronetó fuerte, claramente ofendida. Obviamente era la mejor tía, y todo el mundo debería saberlo. Las risas estallaron cuando Max tomó a Aurora de las manos de Odín, abrazándola con fuerza protectora. Ella inmediatamente le agarró la nariz con una manita diminuta, riendo. Papá, dijo claramente. Max le besó la frente. Muy bien, todos. Hora de cortar la tarta. Había introducido esta tradición años atrás en el cumpleaños de Atsuri. Ahora, en Wakanda y entre su grupo ampliado, la tarta se cortaba en los cumpleaños. Se preguntaba si se extendería más allá de ellos, convirtiéndose en una característica compartida entre culturas, algo que los arqueólogos del futuro admirarían. Se reunieron mientras Max volvía a colocar a Aurora en su silla. La tarta era magnífica, 3 niveles decorados con constelaciones comestibles que brillaban tenuemente, gracias a la magia de Agamotto. Los ojos de Aurora se abrieron de asombro. Pide un deseo, pequeña, susurró Fireair, aunque Aurora era demasiado pequeña para entenderlo. Max la ayudó a soplar la única vela, que en realidad era una pequeña construcción que se dispersaba en chispas inofensivas al apagarse. Aurora aplaudió con alegría. Cortaron el pastel y, para asombro de todos, fue todo lo que Max había prometido. Por las nornas, dijo Odín, deteniéndose a mitad de bocado. Esto es increíble. Te lo dije, dijo Max con suficiencia. Aurora recibió su propio pequeño trozo, que destruyó inmediatamente con las manos, dejando escarcha por todas partes. La cara, el pelo, la ropa. Se rió todo el tiempo, claramente pasándola en grande. La celebración continuó. Había regalos, demasiados. Odín presentó un martillo de juguete encantado que chisporroteaba con rayos inofensivos, que Max confiscó inmediatamente. Es una, Odín. Nunca es demasiado pronto para aprender a luchar, ya sabes. Protestó Odín. Atsuri le dio un juego de bloques de vibranium que podían moldearse en cualquier cosa. Fan presentó una pequeña pulsera de jade que protegería a Aurora del ki negativo y de intenciones dañinas. Ghost ofreció una pequeña figura tallada de Tashi, encantada para moverse y jugar con Aurora cuando la sostenía. Agamotto presentó un tomo antiguo, aunque este era para cuando ella fuera mayor, insistió, un libro de hechizos para principiantes con imágenes en movimiento. Nur le regaló juguetes que él mismo había hecho usando sus poderes, junto con joyas hechas por su pueblo. Incluso VNN había traído algo, un juguete de madera bellamente tallada. Pronto, Aurora estaba somnolienta de tanta emoción.
Max y Fireair la acostaron juntos, y después de eso, todos se encontraron de nuevo en el balcón, bebiendo mientras la fiesta iba terminando poco a poco. Por Aurora, dijo Odín, alzando su cuerno de hidromiel en alto. Que herede el valor de su padre y la fuerza de su madre. Que tenga la compasión de su padre y la feroz protección de su madre hacia quienes ama. Que crezca sabia, poderosa y bondadosa. Y con suerte ninguno de los dos es terco, añadió Fan con una sonrisa. Por Aurora, repitieron todos, bebiendo profundamente. Max miró el sol poniéndose y un final hermoso para un día precioso y comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 63. El hombre de la edad de hielo Tony Stark se despertó sobresaltado. Temblaba violentamente, su cuerpo sacudido por temblores que no podía controlar. La cueva a su alrededor estaba oscura, húmeda y helada, con escarcha cubriendo las paredes de piedra. Cada día esperaba despertarse de nuevo en la cama con Pepper, rezando para que todo lo que había pasado fuera solo una pesadilla. Pero ahora cuando Tony cerró los ojos, lo vio todo de nuevo. La muerte de Peter a manos de ese demonio de cráneo en llamas, los gritos del niño interrumpidos cuando el fuego verde del infierno lo consumió. Bruce, asesinado por 1000 lanzas naranjas que aparecieron de la nada, atravesando a Hulk como si no fuera nada. Rodey, oh Dios. ¡Ah! Tony gritó de agonía mientras se incorporaba violentamente, con las manos sujetándose la cabeza. Seguía cubierto con lo que quedaba de su armadura. El traje Mark 50 estaba dañado, gravemente dañado, pero seguía funcionando lo suficiente para protegerle de los elementos. Los nanites estaban quedando sin energía, apenas manteniendo funciones básicas. Soporte vital. Regulación de la temperatura. Integridad estructural mínima. Eso fue todo. Se había despertado aquí, en el frío cortante, días atrás. Por lo que pudo deducir de las estrellas y los sensores fallando del traje, estaba en algún lugar del extremo norte de Canadá. Y estaba bastante seguro de que ni siquiera estaba en su propio tiempo. En algún momento del pasado. No podía asegurarlo hasta cuánto. Siglos, quizá más. Tony se levantó despacio, sus músculos protestando, y caminó hacia la entrada de la cueva. Estaba decidido a salir y explorar. La fuerte nevada que le había atrapado el primer día parecía haber terminado. Tony salió a la naturaleza. El bosque nevado se extendía ante él, blanco e infinito, interrumpido solo por pinos oscuros cargados de nieve. El silencio era opresivo, roto ocasionalmente por el aullido lejano de los lobos y el crujido de ramas que se derrumbaban bajo el peso del hielo. Huellas de animales cruzaban la nieve. Ciervos, conejos y algo más grande que no podía identificar. Genial, murmuró Tony con voz ronca. Atrapado en la edad de hielo, apenas vivo, y sin café tampoco. Solo otro martes para Tony Stark. Caminó hacia el bosque. Era capaz de recoger leña. Ramas muertas que aún no se habían podrido y corteza que podía servir de leña. Pasó horas recogiendo lo suficiente para las noches brutales, arrastrándolo de vuelta a la entrada de la cueva. Después de eso, buscó materiales para construir un refugio adecuado cerca de la cueva. Ramas de pino para aislamiento, cualquier cosa que pudiera bloquear el viento. Pasó el resto del día cortando madera, moldeando nanites en un hacha. Los repulsores estaban rotos. No volaba, y solo uno funcionaba lo suficientemente bien para disparar poco. Al día siguiente, comenzó a construir un refugio adecuado cerca de la entrada de la cueva. Un diseño de refugio, reforzado con rocas y nieve compactada. Era divertido, de una forma oscura. Su vida había cambiado drásticamente en una cueva. La cueva en Afganistán donde construyó el primer traje de Iron Man, donde se había convertido en algo más que un simple traficante de armas. Y ahí estaba, habiendo perdido todo y a todos, de nuevo en una cueva. Rió, un sonido oscuro y hueco, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Para el tercer día, ya tenía un refugio adecuado. También había estado comiendo conejos que atrapaba usando trampas toscas hechas con alambre de armadura recuperado. La carne era gruesa y dura, pero le mantenía con vida. En los días siguientes, creó trampas mejores para conejos e incluso logró matar un ciervo. No era algo que hubiera hecho antes, pero bueno, nueva experiencia. El repulsor restante de la armadura lo hizo rápido, al menos. Humano. La destrozó, intentando no pensar en lo lejos que había caído de los chefs privados y los restaurantes de 5 estrellas. Por la noche, cuando el refugio estaba terminado y el fuego ardía, veía las grabaciones de la batalla. El traje había capturado todo antes de que sus sistemas fallaran. Cada muerte. Cada momento de la invasión. 9 seres habían invadido la Tierra.
Tony vio todas las grabaciones, analizando a los 9 invasores fotograma a fotograma, píxel a píxel. El cráneo negro con su simbionte. El monstruo con sus llamas verdes. Apocalipsis, que podía manipular la materia a escala molecular. El berserker salvaje. Saduran el hechicero. Uranos. La perra de pájaro de fuego. El de naranja que mató a Hulk. Tom, alguien le había llamado. Y por último, por supuesto, su propio padre. Howard Stark. El inquisidor de hierro. ¿Cómo se suponía que debía procesar eso? Hola, Tony. Adiós, Tony. Tony intentó no pensar en él. No era su padre. Era una versión retorcida de él. Su padre era un imbécil, pero no malvado. Nunca malvado. Todo esto demostró algo. Algo que Tony solo había oído en teoría antes. El multiverso era real. Eran invasores multiversales. Y muchos de ellos eran simplemente demasiado poderosos. Habían destruido a los Vengadores como si no fuera nada. Especialmente los que llegaron los últimos, la perra pájaro de fuego y el hombre naranja. Ni siquiera Bruce y Thor tuvieron ninguna oportunidad. Ninguno de ellos lo había hecho. Tony repasó las palabras del hombre alto y enorme gris, Apocalipsis, pensó, que les había dicho a los demás. Este mundo era débil. Deberíamos irnos para el próximo. Tony empezó a teorizar, conectando puntos, analizando patrones. Estaban cazando Vengadores. Por todo el multiverso. Universos diferentes. Diferentes versiones de la Tierra. Pero siempre apuntando específicamente a los Vengadores. Empezó a preguntarse por qué. ¿Por qué harían esto? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué podrían ganar destruyendo sistemáticamente a los Vengadores a través de realidades infinitas? ¿Ya estaban en otro universo, cazando a otro grupo de Vengadores? ¿Otro él? ¿Otro Rodney? ¿Otro Peter? El pensamiento de Peter rompió algo en Tony. Solo era un niño. 16 años. Tenía toda la vida por delante. Y era culpa de Tony. El chico estaba allí porque Tony lo había traído. Tony lo había reclutado, entrenado, puesto en peligro. Lo siento, chaval, susurró Tony en la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro, congelándose en sus mejillas. Lo siento mucho. Se durmió con lágrimas en los ojos, el fuego apagado, solo en un páramo helado con nada más que su culpa y su dolor. Tony se despertó a la mañana siguiente con ruidos fuera de su refugio. Estuvo alerta al instante, la adrenalina disparándose mientras ordenaba a la nanotecnología del traje asegurarse de que el único repulsor funcional estuviera listo. Su corazón latía con fuerza mientras escuchaba. Pasos, varios, crujiendo en la nieve. Gruñidos guturales y bajos. Salió con cautela, suponiendo que era otro lobo al que podría ahuyentar. En cambio, vio monstruos. Eran 5. Figuras altas y demacradas con piel azul pálido que parecía hielo o escarcha cristalizada. Tenían extremidades alargadas, manos con garras y rostros casi humanos, con ojos negros y bocas llenas de dientes afilados. Llevaban lo que parecía ser una armadura hecha del mismo material parecido al hielo. Con ellos había criaturas parecidas a perros. Bestias enormes, del tamaño de un lobo, cubiertas con la misma armadura de hielo, vapor de escarcha saliendo de sus bocas mientras olfateaban el aire. Sus ojos eran del mismo negro vacío. Vale, murmuró Tony, retrocediendo hacia la cueva. Demonios de hielo. Claro. ¿Por qué no? Solo añade eso a la lista de cosas que han pasado esta semana. Las criaturas notaron el refugio frente a la cueva, evidencia clara de la presencia humana. Se giraron hacia Tony, sus ojos negros fijos en él. Luego atacaron. Tony levantó la mano y disparó. El disparo del repulsor alcanzó al primero en el pecho, rompiendo su armadura de hielo y enviándolo volando hacia atrás contra un árbol. El segundo se lanzó, pero Tony lo lanzó a quemarropa y la criatura explotó en fragmentos congelados. Uno de los perros de hielo saltó sobre él con una velocidad aterradora. Tony no pudo esquivar a tiempo. Le embistió, derribándolo al suelo, sus fauces chasqueando para su garganta. Moldeó la nanotecnología en forma de cuchillo y apuñaló hacia arriba, clavando la hoja en el cuello de la criatura. Chilló, un sonido horrible, y se desplomó sobre él, helando la sangre sobre su armadura dañada. 2 demonios de hielo más se abalanzaron sobre él. Tony rodó, se arrodilló y disparó a ambos. El primero recibió el disparo en la cabeza y cayó. El segundo esquivó, increíblemente rápido, y arañó con sus garras el hombro de Tony. La armadura aguantó, pero apenas. Tony disparó de nuevo, y este finalmente cayó. ¿Pero qué coño, qué coño?
jadeó Tony, poniéndose de pie y mirando los cadáveres. Se quedó allí un momento, respirando con dificultad, y luego tomó una decisión. Necesitaba irse. Su mente trabajaba a toda máquina. Claramente se había metido en algún tipo de territorio demoníaco, o algo parecido. Vendrían más. Tony comenzó a caminar hacia el sur, alejándose del infierno helado que había dado origen a esas criaturas. Viajó durante 4 días por la naturaleza. El viaje fue brutal. Nieve interminable, temperaturas heladas y comida mínima. Al tercer día, vio más de ellos. Otra manada, 4 demonios de hielo y 2 de los perros. Consiguió matarlos a todos, pero le costó caro. Más nanites estaban dañados y su brazo izquierdo apenas funcionaba ya. Al quinto día, se encontró con un gran grupo de ellos, al menos 20, atacando una aldea de nativos. El pueblo era pequeño, quizá 50 personas, construido a lo largo de una orilla congelada del río. Refugios rudimentarios hechos de piel de animales y madera salpicaban la zona. Los aldeanos respondieron con lanzas y arcos, pero estaban perdiendo. Los demonios de hielo destrozaron sus defensas, matando a cualquiera que pudieran alcanzar. Tony no dudó. Él se lanzó a defenderlos. La batalla fue un caos. Tony usó explosiones de repulsor para atacar a criaturas que amenazaban a mujeres y niños. Formó una nano-espada para matar a cualquiera que se acercara demasiado. Con la ayuda de los guerreros de la tribu, valientes hombres y mujeres que luchaban con lanzas de punta de piedra y un valor desesperado, lograron repeler a los atacantes. Uno de los demonios de hielo golpeó a Tony con fuerza en la cabeza con un brazo en forma de garrote. Su visión se volvió blanca, luego negra en los bordes. Casi pierde el conocimiento, tropezando. Manos fuertes le atraparon. Los guerreros tribales lo retiraron, protegiéndole mientras se desplomaba. Cuando Tony despertó, estaba dentro de uno de los refugios, tumbado sobre pieles cerca de una hoguera. Su armadura se había retraído dentro del reactor. Pasó los días siguientes recuperándose, flotando entre la conciencia y la inconsciencia. La tribu se preocupaba por él. Le trajeron comida y agua y cuidaron sus heridas lo mejor que pudieron con sus recursos limitados. Lo trataban con reverencia, casi con adoración. Tony no podía hablar con ellos. La barrera del idioma podría haberse resuelto con Friday, pero ella se había ido. Improvisaba con signos y gestos, señalando y haciendo mímica. Era frustrante, pero poco a poco fue aprendiendo algunos conceptos básicos. El nombre del jefe sonaba como Nakota, un hombre de hombros anchos de unos 40 y tantos años, con cicatrices en los brazos y un rostro amable. Había un joven guerrero llamado algo así como Kipchi, quizá de 20 años. Estaba ansioso, siempre haciéndole preguntas a Tony que no podía responder, intentando aprender sobre la magia que Tony había usado, o al menos lo que Tony pensaba que estaba preguntando. También había una mujer mayor, la sanadora o chamán de la tribu, supuso Tony. La llamaban Nokomis. Le trajo extraños remedios herbales que realmente ayudaban, murmurando lo que sonaban a oraciones mientras trabajaba. Creían que era un guerrero enviado por sus dioses. Tony intentó explicar que no lo era, pero no lo entendían o no querían. Para ellos, había llegado con un poder extraño y salvado su aldea. ¿Qué otra cosa podría ser sino divino? En el tercer día de su recuperación, Tony se sentó con Nakota y Kipchi, vigilando el perímetro donde los guerreros vigilaban. Se habían avistado más criaturas de hielo a lo lejos. La tribu estaba bajo amenaza constante. Tony decidió que tenía que devolverles la amabilidad. Estas personas le habían salvado la vida. Eran indefensos contra criaturas claramente sobrenaturales o de otro mundo. Y por lo que había observado, los ataques se hacían más frecuentes. Necesitaba arreglar su armadura. De verdad. Solo necesitaba averiguar cómo hacerlo con recursos de la edad de piedra y sin fuente de energía. Tony Stark había construido el primer traje de Iron Man en una cueva con una caja de restos. Podía hacerlo. Estaba follando a Tony Stark. Sí, podía hacerlo jodidamente. Lo primero que hizo Tony fue crear una fragua improvisada, mejorando la configuración extremadamente baja de tecnología de la tribu, si es que podía llamarse fija. Básicamente era solo una hoguera con unas piedras dispuestas alrededor. Tony lo reconstruyó mejorando el flujo de aire, diseñando fuelles de piel de animal, reorganizando las piedras para concentrar el calor de forma más eficiente y creando un espacio de trabajo rudimentario pero funcional. La tribu le ayudaba constantemente, viendo que Tony planeaba acabar con la amenaza para siempre. Le traían materiales, cuidaban el fuego día y noche, y lo observaban trabajar con fascinación y esperanza.
Después, tenía que averiguar cómo reparar las partes dañadas de la armadura, lo cual era casi imposible con los recursos disponibles. Los nanites estaban dañados y no tenía forma de sintetizar nuevos materiales. Estuvo atrapado allí un tiempo, y fue durante su tercera semana en el pueblo cuando encontró la solución, algo descubierto por completo por accidente. La gente había empezado a cortar la armadura helada de los cadáveres demoníacos, dándose cuenta de que era increíblemente dura y resistente. Intentaron fabricar armas y herramientas a partir de él, pero tuvieron poco éxito dándole forma porque era muy difícil de trabajar. Tony les ayudó a pasar el rato, usando su nano espada para cortar el material más fácilmente de lo que ellos podían. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras cortaba una de las placas de la armadura con su hoja nanite, ocurrió algo extraño. Los nanites se unieron fácilmente con la quitina de hielo demoníaca, como si la reconocieran como compatible. Aunque claramente era orgánico o mágico por naturaleza, observó cómo el material de hielo se integraba con los nanites casi sin problemas. Tony la miró durante un largo momento. «Eso es todo», susurró. Podía recrear partes de la armadura usando la quitina de hielo demoníaca. Los nanites podrían unirse a él, integrarlo, usarlo como marco estructural. No sería tan avanzado como su traje original, pero funcionaría. Tony comenzó a reparar su armadura de inmediato. Pasó días recolectando las mejores piezas de armadura demoníaca, calentándolas en su forja mejorada y dándoles forma con precisión asistida por nanites. Estruendo. El martillo golpeó el yunque, una piedra plana que había designado para la metalistería. Estruendo. Tony moldeó la quitina helada, ablandándola con calor, endureciéndola con frío, aprendiendo las propiedades del material mediante prueba y error. Estruendo. El sudor le corría por la cara a pesar de las temperaturas heladas. Tenía las manos en carne viva y ampolladas, pero seguía trabajando. Tony tomó las piezas que había moldeado y las colocó en el armazón del traje. La armadura yacía desmontada ante él. Dejó que los nanites funcionales restantes hicieran su trabajo, extendiéndose por las piezas de hielo demoníaco, uniéndose a ellas a nivel molecular, integrando el material orgánico y mágico en los sistemas del traje. Fue lento y laborioso, pero funcionó. La quitina de hielo respondió a la programación de los nanites, integrándose en la armadura, reforzando las secciones dañadas y reemplazando lo perdido. Cuando terminó, Tony se plantó ante un traje que parecía hecho de hielo. Una placa azul cristalina la cubría, con venas más oscuras que atravesaban donde los nanites se habían integrado más fuertemente. Seguía teniendo la forma familiar de un traje de Iron Man, pero parecía algo forjado en pleno invierno. Marca 51, murmuró Tony, pasando la mano por la fría superficie. Hombre de la era de hielo. ¿Por qué no? Niños y muchos otros del pueblo se reunieron para ver la nueva armadura, rodeándola de asombro y reverencia. Lo tocaron con cuidado, susurrando oraciones, claramente creyendo que era una artesanía divina. Nakota habló en su idioma, señalando la armadura y luego el cielo. Tony no necesitaba traducción. El jefe le llamaba un regalo de los dioses otra vez. Tony no tuvo mucho tiempo para admirar su trabajo. Los exploradores corrieron hacia el pueblo, gritando con urgencia y señalando hacia el valle. Kichi corrió hacia Tony, gesticulando frenéticamente. A través de señales y pantomima desesperada, lo dejó claro. Un ejército de demonios estaba en el valle. Docenas de ellos. Quizá más. Tony se puso la armadura de inmediato. Comenzó a dirigir a los guerreros mediante gestos y dibujos rápidos en la nieve, trazando un plan de batalla. Se quedarían atrás, protegerían la aldea y defendían a las mujeres y niños. Saldría y mataría a tantos demonios como pudiera antes de que llegaran al asentamiento. Nakota intentó protestar, pero Tony negó con la cabeza con firmeza. Tony salió corriendo al aire libre, la placa de quitina de hielo moviéndose con suavidad, respondiendo perfectamente a sus órdenes. Primero vio 3 de ellos, exploradores avanzando por delante de la fuerza principal. Tony levantó la mano izquierda. En lugar de un disparo de repulsor, ocurrió algo más. Carámbanos formados con el material de quitina de hielo, afilados como navajas, lanzados por los nanites al desbloquear alguna propiedad mágica oculta de la quitina. Dispararon en una andanada y los 3 aciertaron, atravesando el pecho de los exploradores. Su mano derecha disparó el disparo del repulsor, el único buen repulsor. «Vamos», gritó Tony mientras corría más adentro del bosque. «Eso es todo lo que tienes». Aparecieron más. 5. 10. 20. Se giraron hacia él, reconociendo una amenaza.
Tony se desató en una ramera por el bosque. Mató a tantos como pudo, volcando toda su rabia en cada golpe y cada explosión. Todo el dolor que había estado guardando dentro. La muerte de Peter. La muerte de Rhodey. La destrucción de los Vengadores. Estar varado, roto y solo. Blam. El repulsor voló la cabeza de otro de golpe. Los demonios seguían llegando, y Tony seguía luchando, su rabia y dolor alimentando cada movimiento. ¿Me quieres? Rugió, destrozando a una criatura perro que se lanzó contra él. Soy Tony jodido Stark. Soy hombre de ferro. Y elegiste el planeta equivocado. Se quedó allí, jadeando por el esfuerzo, el último de los demonios que podía ver yacía muerto a su alrededor. Al girarse para volver hacia el pueblo y comprobar si alguno había pasado, sintió como la tierra temblaba, como si algo enorme acabara de aterrizar. Se giró y lo vio. 9 pies de altura, envuelta en llamas. El demonio era mucho más grande que los demás, claramente su líder, con cuernos que se curvaban desde su cráneo y ojos que ardían con fuego infernal. Habló. Así que tú eres el que está causando problemas aquí. Estuvimos a punto de no llamar la atención de esos. No llegó a terminar la frase. Tony disparó un repulsor directamente a su cara. Insecto. Gritó el demonio, su voz sacudiendo los árboles mientras golpeaba hacia abajo hacia Tony con un puño envuelto en llamas. Tony apenas esquivó, rodando hacia un lado mientras el suelo donde había estado explotaba en roca derretida. La pelea fue brutal. Tony desató una lluvia de ataques. Carámbanos de su mano izquierda. Repulsor dispara desde su derecha. La nano espada se formó y se reformó mientras buscaba una abertura. Vamos, feo. Tony provocó, disparando de nuevo. El demonio luchó con fuerza, increíblemente rápido para su tamaño. Conjuraba muros de fuego que Tony tenía que rodear, lanzaba bolas de fuego que explotaban como granadas y lanzaba enormes puños ardientes que lo habrían pulverizado si hubieran conectado. Tony esquivó y esquivó. Luchó lo mejor que pudo, usando todos los trucos que conocía. Fintas. Golpes calculados. Apuntando a puntos débiles. Pero esto era fuerte. Mucho más fuerte que los demás. El demonio lo agarró a mitad del salto, su mano ardiente cerrándose alrededor del torso de Tony. La armadura de hielo siseó y crujió bajo el calor. Mueres ahora, insecto. Rugió, lanzando a Tony con una fuerza tremenda. Tony voló hacia atrás, rodando por el aire, completamente fuera de control. Se dirigía directamente hacia el borde de un acantilado. Una caída de 100 pies sobre rocas congeladas abajo. Tony cerró los ojos. Esto era todo. Había sobrevivido a lo imposible antes, pero esta vez ya no había más trucos. No más. Entonces sintió que caía sobre algo. Abrió los ojos y vio que de repente estaba encerrado en una esfera verde brillante. ¿Pero qué coño? Pensó Tony. La construcción le atrapó suavemente, deteniendo su impulso por completo. Oyó sonidos desde arriba. Los gritos del demonio. Truenos y relámpagos desgarrando el cielo. Alguien estaba luchando contra el demonio. Pronto, un grito fuerte resonó, y luego silencio. Entonces oyó voces. Hombres y mujeres. Algunos hablaban idiomas que él no entendía, pero 2 voces eran claras. Sí, lo tengo. Dijo uno. Tony sintió que la esfera comenzaba a moverse, descendiendo con cuidado hacia el suelo. Se preparó para ver quiénes eran sus salvadores. La esfera se disipó. Tony se encontró cara a cara con 9 personas. Se le cayó la mandíbula. Uno llevaba túnicas y manejaba el mismo tipo de magia que Strange, con patrones geométricos dorados flotando alrededor de sus manos. Una mujer de Asia Oriental estaba cerca, sus puños brillando con energía dorada. Estaba la Pantera Negra. No el traje moderno y elegante que Tony había visto morir, sino una variante de aspecto antiguo, más pesada, más primitiva. Un gigante de piel roja se alzaba tras ellos, con llamas deslizándose por su cuerpo. Parecía Hulk. ¿Pero qué coño? Luego estaba Thor, o alguien que se parecía tanto a él que resultaba inquietante. Incluso sostenía a Mjolnir en la mano. Luego los otros 4 hicieron que la sangre de Tony se helara. Una mujer envuelta en fuego estaba a su lado, sus llamas inquietantemente similares a las de la perra ígnea que había matado a Wanda. Un hombre alto y gris que se parecía inquietantemente al invasor gris que había matado a Vision. Un hombre montando un mamut, con la cabeza en un cráneo en llamas. Igual que el demonio que mató a Peter. Las manos de Tony se apretaron involuntariamente. Y el hombre que estaba delante de todos, rodeado por un aura verde. El mismo poder que el hombre naranja que mató a Hulk.
Tony lo reconoció al instante, hasta el anillo en su dedo. Verde en lugar de naranja. 9 aquí. 9 allí. La mente de Tony repasaba las implicaciones, las imposibilidades, la pura broma cósmica de todo ello. Estaba demasiado cansado y dolido para hacer otra cosa que no fuera hacer una pregunta. ¿Quién eres? Respondió el hombre verde, con voz firme y amable. Somos los Vengadores. Algo se rompió dentro de Tony, y empezó a reír. Ja 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 ja, ja 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 ja. Su risa se hizo más fuerte, más frenética, resonando por el bosque helado. Ja 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 ja. Los Vengadores, logró decir entre risas. Los Vengadores. Los 9 le miraron confundidos. Todos menos el verde, que mostraba una mirada de reconocimiento. Ja 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 ja. Oh, eso es perfecto. Los malditos Vengadores. Los Vengadores. Tony. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.